Hace 48 horas pasó algo interesante en el mundo de la tecnología. Apple y Google anunciaron una alianza estratégica en inteligencia artificial. Apple va a integrar la tecnología de inteligencia artificial de Google directamente en Siri y en sus iPhones en todo su ecosistema. Pero eso ni siquiera es la noticia más interesante de hoy. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué significa realmente? ¿Cómo te afecta a ti personalmente? ¿Y qué más sucedió hoy que deberías saber? En estos minutos vamos a responder exactamente a eso y mucho más. Soy Andrés Rey, yo soy consultor en inteligencia artificial, marketing y estrategia empresarial y esto es Inteligencia Artificial Hoy, un resumen diario de las noticias más importantes de inteligencia artificial sin tecnicismos, directo al punto. Hoy es lunes 19 de enero del 2026 y ha sido un día bastante movido en la industria de la tecnología. En las últimas 24 horas pasaron 6 cosas realmente importantes que probablemente no viste en los medios convencionales. Vamos a recorrerlas rápidamente. La primera de ellas, Apple integra Gemini de Google en Siri y en todos sus dispositivos. Durante años, Apple ha invertido recursos enormes en desarrollar su propia inteligencia artificial, pero ahora han decidido que la mejor estrategia es colaborar con Google para traer Gemini directamente en todos los dispositivos de manera integrada. Lo interesante aquí es que el mercado de la inteligencia artificial cambió completamente. Ahora no se trata de solo quién hace la mejor tecnología, se trata de quién la integra mejor en productos que la gente ya usa todos los días. La segunda noticia, OpenAI anunció que ChatGPT va a empezar a mostrar anuncios publicitarios. Esto es importante y durante años ChatGPT fue completamente gratuito, sin anuncios, sin interrupciones. Pero ahora OpenAI está introduciendo publicidad directamente en la interfaz de ChatGPT. ¿Qué significa esto? Que OpenAI necesita generar más ingresos y también significa que las marcas tienen una oportunidad completamente nueva para conectar con usuarios mientras usan inteligencia artificial. La tercera noticia, OpenAI confirmó que está desarrollando un dispositivo llamado Gundrop. ¿Qué es Gundrop exactamente? Es un dispositivo pequeño diseñado por Johnny Ive, el genio detrás del diseño del iPhone, que te permite acceder a ChatGPT de forma más inmediata. La parte importante, esto no es un proyecto lejano en el futuro. La manufactura ya comenzó con Foxconn. Estamos hablando de que esto podría estar disponible en 2026, no en 2030. Cuarta noticia, 230 millones de personas están usando ChatGPT Health cada semana para preguntas sobre salud. ¿Qué significa eso exactamente? OpenAI lanzó una función donde la inteligencia artificial te ayuda a entender preguntas sobre salud conectando tus datos con los de Apple Health, tu actividad diaria, tu sueño, todo integrado. La parte silenciosa de esto, la mayoría de las personas no sabe que esta herramienta existe, pero ya la están usando. Esto está sucediendo sin que casi nadie lo note. Quinta noticia, en CES 2026 se mostraron robots humanoides trabajando en líneas de producción reales de fábricas. No son prototipos en laboratorios o demostraciones de concepto, son máquinas que están produciendo cosas físicas ahora mismo, en fábricas reales en este momento. Esto significa que la automatización de trabajos, que son tareas repetitivas, ya no es una teoría o algo para el futuro, es una realidad presente que está acelerando rápidamente. Y sexta noticia, IBM y varios gobiernos están desarrollando alternativas de inteligencia artificial que respeten la soberanía nacional. Esto significa inteligencia artificial que no centraliza datos en Silicon Valley, inteligencia artificial que respeta regulaciones locales y privacidad nacional. Mientras algunos consolidaban poder, otros estaban creando opciones descentralizadas y eso abre oportunidades completamente nuevas para otros jugadores en la industria. Hablemos primero de la noticia de publicidad en ChatGPT porque en realidad es mucho más importante de lo que parece a primera vista. ¿Qué está sucediendo exactamente aquí? OpenAI lanzó ChatGPT aproximadamente un año, fue gratis, completamente gratis, sin anuncios, sin restricciones. La gente podía simplemente usar inteligencia artificial sin pagar nada. Era accesible para todos. Eso fue revolucionario. Llevó inteligencia artificial a cientos de millones de personas alrededor del mundo sin que tuvieras que pagar ni un centavo. Pero ahora OpenAI está en una situación donde necesita generar más ingresos. El costo de mantener ChatGPT funcionando es enorme, es una inversión masiva todos los días. Entonces, OpenAI dijo, vamos a introducir publicidad, pero de una forma que respete a los usuarios. Las personas que pagan por ChatGPT Plus no van a ver anuncios, solo los usuarios gratuitos van a ver publicidad contextual. Eso es pragmatismo, es reconocer que necesitan monetizar, pero sin alienar a tu audiencia más leal. ¿Qué significa esto para las empresas y las marcas? Significa que de repente hay un canal completamente nuevo para llegar a la gente. Piénsalo.
Alguien está usando ChatGPT para buscar información, para resolver un problema, para aprender algo, y de repente ve un anuncio relevante para exactamente lo que necesita. Eso es una publicidad en el momento perfecto, en el contexto perfecto, con la intención perfecta. Para las marcas que entienden cómo funciona esto, es una mina de oro, porque estás llegando a personas cuando están activamente buscando soluciones a problemas específicos. No es publicidad disruptiva, es publicidad útil. Esto también señala algo más grande que está sucediendo en la industria de tecnología. La publicidad tradicional, los banners en sitios web, los anuncios en redes sociales, todo eso está perdiendo efectividad rápidamente. Las personas usan ad blockers, las personas ignoran anuncios, la gente está cansada de ser bombardeada con mensajes publicitarios que no le importan. Pero si los anuncios vienen desde dentro de la herramienta que estás usando, dentro de la inteligencia artificial que te está ayudando a resolver problemas, es diferente, es más integrado, es más natural. Lo que primero entienda, los que primero entiendan cómo publicitar dentro de estas interfaces de inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva importante respecto a todos los demás. Ahora, hablemos del acuerdo de Apple y Google, porque representa un cambio. Esto es un cambio fundamental en la estrategia de dos de las compañías más grandes del mundo. ¿Por qué Apple toma esta decisión tan importante? Durante muchos años, Apple ha invertido enormes cantidades de dinero en construir su propia inteligencia artificial completamente desde cero. Su marca siempre fue, hacemos todo internamente, privacidad, control total. Eso fue su diferencial competitivo durante años. Pero en el mercado de inteligencia artificial las cosas se mueven increíblemente rápido, demasiado rápido para la mayoría de las empresas, incluso grandes. Google tiene Gemini, OpenAI tiene GPT-5. Mientras tanto, el usuario promedio que compra un iPhone se da cuenta de que Siri, la inteligencia artificial de Apple, es más básica, es más simple, no es tan potente como la de la competencia. Entonces, Apple toma una decisión pragmática. En lugar de invertir otros 5 años, otros miles de millones de dólares para alcanzar a la competencia, dice, usemos la mejor tecnología que existe actualmente, que es la de Google, pero de una forma que respete la privacidad de nuestros usuarios. Eso es pragmatismo empresarial verdadero. No es una derrota, es una decisión estratégica consciente y bien pensada. ¿Qué significa esto para el mercado completo? Significa que la batalla de quién construye la mejor inteligencia artificial prácticamente terminó. Hay dos líderes claros, Google y OpenAI. Eso es casi una realidad confirmada. Pero se abre una batalla completamente nueva. ¿Quién integra esa inteligencia artificial de forma más inteligente en productos que la gente realmente quiera usar? Y esa batalla nueva todavía tiene mucho más espacio para ganadores nuevos. Para empresas que entienden cómo usar estas herramientas para resolver problemas reales que las personas enfrentan todos los días en su vida profesional y personal, ahora, lo que realmente me llamó la atención esta semana fue el número de personas usando inteligencia artificial para salud. 230 millones de personas cada semana. ¿Cómo entendemos esa cantidad en términos reales? Eso es más personas que viven en toda Norteamérica combinada. Estados Unidos, más Canadá, más México, todo junto. Y luego el doble de eso. Es una cantidad absurda de personas. Todas esas personas cada semana hacen al menos una pregunta de salud a una inteligencia artificial en lugar de ir a Google o preguntarle a un amigo o a un médico. Y aquí está lo importante. Nadie está hablando de esto en los titulares grandes. No hay alerta mediática. Pero eso está sucediendo ahora mismo a escala masiva en tiempo real. ¿Cómo sucede esto? OpenAI vio ese número de 230 millones y pensó, si tanta gente necesita esto, ¿por qué no ofrecerlo de forma mejor y más integrada y más asequible? Entonces integraron ChatGPT directamente con Apple Health, con tus datos de actividad, con información sobre tu sueño, con lo que comiste, con tu peso, todo conectado. Ahora, cuando le haces una pregunta a la inteligencia artificial sobre tu salud, ella ve tu contexto completo y real. Sabe exactamente cuánto dormiste la noche pasada, sabe si has estado activo, sabe cómo has estado últimamente. ¿Por qué importa esto realmente? Porque significa que las decisiones sobre tu salud ya no son solo tuyas. Hay una máquina influyendo activamente en esas decisiones. Y eso está sucediendo sin que la mayoría de las personas se dé cuenta de que está sucediendo. Es silencioso, es gradual, pero es real. Para cualquiera que construya un negocio, hay una lección importante aquí que no puedes ignorar.
No ganas siendo la compañía que construye la mejor inteligencia artificial genérica. Ganas siendo la compañía que entiende exactamente qué necesita la gente en su contexto real, en su vida real, y usa esa inteligencia artificial para ofrecerlo de forma correcta. 230 millones de personas te están diciendo sin palabras, necesito entender mi salud de forma sencilla. OpenAI escuchó ese mensaje y actuó. Eso es lo que gana en el 2026 y en los años que vienen. Ahora, hablemos de Gundrop, porque este es un proyecto que dice mucho, mucho sobre hacia dónde se dirige toda la industria tecnológica. ¿Quién está detrás de esto? OpenAI contrató a Johnny Ive. Probablemente conoces ese nombre porque es una de las personas más influyentes en diseño de tecnología en los últimos 20 años. Es la persona detrás del diseño del iPhone, del iPad, de los productos que revolucionaron completamente cómo usamos la tecnología. ¿Por qué razón OpenAI querría trabajar con él específicamente? Porque Johnny Ape no diseña cualquier cosa. Si está involucrado en esto, significa que esto es verdaderamente serio, significa que esto va a ser importante para el futuro de cómo interactuamos con tecnología. Según la información que se conoce públicamente, Gundrop es un dispositivo pequeño, muy pequeño, podría ser un lápiz inteligente, podría ser un accesorio para tu oído, algo compacto que lleves contigo a todas partes. Pero la idea central detrás de Gundrop es que siempre está listo para escucharte cuando lo necesites. Cuando necesites información, cuando necesites ayuda, simplemente hablas con el dispositivo sin desbloquear tu teléfono, sin escribir en una búsqueda de Google. Solo conversas naturalmente con inteligencia artificial y obtienes respuestas. ¿Por qué esto es tan importante en el día de hoy? Porque es un cambio fundamental en cómo accedemos a la información completamente. Hoy escribes en Google, navegas en sitios web, buscas información en diferentes lugares, mañana simplemente hablas y la inteligencia artificial te responde inmediatamente. Eso cambia todo, cómo busca la información, cómo compras cosas, cómo tomas decisiones de importancia. ¿Cuándo sale al mercado? Probablemente en el segundo o tercer trimestre del 2026. ¿Cómo sabemos que es real? Foxconn, la compañía que fabrica iPhones, ya está fabricando los componentes reales. El prototipo existe físicamente, no es ciencia ficción, no es un video de concepto, es manufactura real que está sucediendo ahora mismo. En aproximadamente 18 meses, cuando una porción significativa de usuarios tenga acceso a Gundrop y dispositivos similares, los negocios que no estén preparados para inteligencia artificial convencional van a estar atrasados respecto al de la competencia. Ahora, vamos a hablar de algo que fue mostrado en CES 2026 hace poco, robots humanoides trabajando en tiempo en producción real. Durante años hemos escuchado que los robots van a venir y van a reemplazar trabajos, eso siempre sonaba muy lejano, algo para después. Pero ya no es futuro, es ahora, es presente. Boston Dynamics mostró Atlas, un robot humanoide trabajando en una línea de producción completamente real en una fábrica actual. No es un laboratorio de investigación, no es un concepto demostrativo en un video. Están produciendo cosas físicas ahora y en este momento. Hace 5 años los robots necesitaban instrucciones exactas y detalladas para cada tarea. Coloca esto aquí, luego mueve aquello allá, ahora gira a la derecha. Si algo estaba ligeramente diferente de lo programado, el robot fallaba completamente. Ahora, con inteligencia artificial integrada en los robots, todo cambió. El robot ve el problema, lo entiende realmente, resuelve el problema sin que le digas exactamente cómo hacerlo paso a paso. Es como la diferencia entre un empleado completamente nuevo en un trabajo versus a un veterano con 10 años de experiencia. Uno necesita que le expliques cada cosa, el otro simplemente sabe qué debes hacer. Mira, quiero ser completamente honesto contigo en esto. Sí, los robots están reemplazando ciertos tipos de trabajo. Eso es una realidad que enfrentamos en la industria. Pero aquí está algo importante. El 71% de las empresas todavía no confía completamente en máquinas para cosas realmente importantes. Eso significa que hay un espacio para quien entienda cómo usar robots de forma ética, de forma transparente y de una forma que beneficie a todos. El primero que domine eso, que use robots, pero que comunique bien los cambios, que sea honesto sobre cómo y por qué está usando automatización, ese primero va a tener una ventaja real. Porque en un mundo con miedo a la automatización sin control, la confianza es extremadamente valiosa. Pero mientras todo eso está sucediendo, hay algo más profundo ocurriendo en segundo plano. Una batalla geopolítica real por quien controla la inteligencia artificial a nivel mundial.
De un lado, Google y Apple se unen. Google controla Android, que está en el 70% de los teléfonos del mundo. Google controla Chrome, el navegador que usa casi toda la gente. Google controla la búsqueda, como encuentra la gente información. Apple controla el iPhone, que es el teléfono premium. Apple controla todos los productos variables de alta tecnología y de alta calidad. Juntos, Google y Apple tienen influencia directa sobre miles de millones de dispositivos en el mundo. Eso es mucho poder concentrado en solo dos compañías. Y eso preocupa a muchas personas y preocupa a muchos gobiernos también. Por eso, exactamente y simultáneamente, algo diferente está sucediendo en paralelo. Y muchos de ellos, como China, India, Brasil, la Unión Europea, están creando su propia inteligencia artificial. No para competir globalmente con OpenAI, sino específicamente para no tener que depender de Silicon Valley para su tecnología crítica. IBM lanzó algo llamado Sovereign Core, que significa inteligencia artificial que vive en tu país, que respeta tus leyes nacionales. ¿Quién gana en este escenario? No quien construye la inteligencia artificial más grande, sino quien construye inteligencia artificial que es confiable, que respeta privacidad real, que es segura de verdad. En un mundo donde la gente está asustada de que sus datos terminen en manos de extranjeros, en manos de corporaciones que no entiendan su contexto, la confianza es exactamente lo que la gente está buscando desesperadamente. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de las 6 noticias importantes que pasaron hoy en inteligencia artificial. Número 1. ChatGPT comienza a mostrar anuncios publicitarios, una oportunidad completamente nueva para las marcas que entienden cómo funcionan estos espacios. Número 2. Apple integra tecnología de Google en su ecosistema, un cambio estratégico importante que define cómo sería la inteligencia artificial en dispositivos. Número 3. 230 millones de personas están usando inteligencia artificial para preguntas de salud cada semana, silenciosamente, sin que se dé cuenta la mayoría. Número 4. Gundrop de OpenAI está en manufactura real, que va a salir este año y va a cambiar cómo procedemos a acceder a esa información. Número 5. Robots humanoides están trabajando en producción real ahora y no en el futuro, y la automatización es presente. Y número 6. Gobiernos y empresas están creando inteligencia artificial descentralizada de forma soberana. Hay alternativas emergiendo. En 48 horas vimos múltiples frentes de cambio, oportunidades nuevas de publicidad, cambios de estrategia empresarial, adopción silenciosa de tecnología y la promesa de dispositivos nuevos que cambiarán cómo interactuamos con la información. La pregunta real hoy no es, ¿cuál inteligencia artificial debería usar para mi negocio? La pregunta es, ¿mi empresa está realmente lista para un mundo donde todo esto es una verdad confirmada? Porque esto no está viniendo en el futuro. Esto está aquí, ya es verdad. Este episodio te fue realmente útil. Hay 3 cosas que te pido en este momento. Primero, comparte este episodio con alguien que trabaja en marketing o en ventas o que lidera un equipo en tu empresa. ¿Por qué? Porque si ellos están adelante en entender estos cambios, tú necesitas estar adelante de ellos también. Sé la persona que les trae las noticias importantes primero. Segundo, cuéntame en los comentarios en mis redes como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn o YouTube, ¿cuál de estas 6 noticias te impactó más? ¿Fue ChatGPT y la publicidad? ¿Fue Apple y Google? ¿Fue Gundrop? ¿Fueron los robots? ¿Fue la inteligencia artificial soberana? ¿Fue ChatGPT Health? ¿Por qué lo pido? Porque quiero saber qué le importa realmente a las personas como tú, para hacer episodios que resuelvan exactamente lo que necesitas saber. Y tercero, y esto es importante de verdad, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales, dependiendo de dónde estáis viendo este contenido, porque voy a estar aquí cada semana analizando las noticias más importantes de inteligencia artificial, explicándolas en un lenguaje muy claro y simple y diciéndote exactamente, esto es lo que significa para tu negocio, esto es lo que deberías hacer. Los que se suscriban hoy van a estar meses adelante de las personas que esperan hasta que todo sea completamente obvio. Soy Andrés Rey, trabajo ayudando a CEOs y emprendedores a entender estos cambios de inteligencia artificial antes de que la competencia los sorprenda. Porque lo que pasó hoy en inteligencia artificial, en tecnología, van a definir los ganadores reales en los próximos 5 a 10 años. Y quiero que entiendas exactamente qué está sucediendo para que tú puedas ser uno de esos ganadores. Nos vemos en próximos episodios. Gracias por escuchar.